Hola, bienvenidos nuevamente a Raíces Venezolanas. Gracias por acompañarnos como siempre en estos recorridos que hacemos nosotros por nuestra querida patria Venezuela. Ya sabemos que nos encanta visitar lugares, estamos pendientes del turismo, de la gastronomía y también de la historia, como lo vamos a demostrar hoy. Particularmente siempre he pensado que tenemos que conocer la historia para poder en cierta forma entender nuestro presente. Y como estamos hablando de historia, y al comenzar nuestros programas comenzamos hablando de la ciudad de Puerto La Cruz, una vez conocida puerta abierta al turismo nacional e internacional, hoy nos vamos a quedar acá en la zona norte y vamos a hablar un poquito de los años 50, 60 de Puerto La Cruz para que ustedes conozcan más o menos cómo fueron los inicios y en especial el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que era o fue la educación en Puerto La Cruz durante esta época. Pero para que me cuente sus anécdotas, sus historias, sus vivencias y enriqueciendo nuestro programa, me encuentro hoy en día con mi gran amigo y compañero de estudios en el Liceo Tomás Alfaro Calatrava, Vladimir Filatov Ryabkov. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Hola profesora, muy bien. Bienvenido a Raíces Venezolanas. Muy complacido de encontrarme en esta grabación de este programa sobre Puerto La Cruz y sobre el Liceo Tomás Alfaro Calatrava, especialmente porque usted y yo compartimos tantos años, desde el año 63 creo, ¿no? Sí. Y me siento doblemente honrado por esa circunstancia y porque estamos combinando hoy raíces venezolanas con raíces rusas. Muy buena tu acotación, me gusta mucho eso, pero entonces explícame, ¿cómo es que un ruso llegó a Puerto La Cruz en los años 50? Explícame eso. Bueno, podría hacer un resumen muy rápidamente de cómo llegamos aquí al estado Anzoátegui, ¿no? Mis padres emigraron desde Europa, de Rusia, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, así llegaron hasta Caracas, fueron traídos por el gobierno de turno, ese mismo del general Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, mi papá y mamá vivieron un tiempo en lo que es parte de Caracas y en el estado Miranda, específicamente en Caucagua. Pero poco a poco fueron moviéndose hacia el oriente y utilizando un término muy oriental, recalaron aquí en Oriente. Así recalaron. Entonces, bueno, yo nací en Barcelona. Tengo un hermano mayor que nació en Rusia. Alemania. En Alemania, ok. Y él, cuando papá y mamá llegaron más o menos en el año 1947, tenía 2 años y algo, 2 años y medio aproximadamente. Entonces, bueno, vivimos en Puerto La Cruz, en el barrio obrero. Imagínate. Sí, entonces, de allí viene ya esa conexión, ¿no? con Puerto La Cruz. Algunas personas no saben de ese barrio obrero. ¿Tú puedes decirnos, ya que viviste allí, dónde está localizado ese barrio obrero? El barrio obrero, si nosotros nos estamos desplazando por la avenida Constitución y estamos en la avenida Constitución cruce con la avenida Bolívar y subimos hacia la Urbanización Caribe, ¿verdad? Por allí. Ahí había un cruce a mano derecha en toda la curva. Allí, entonces hay un sector allí que también se le puede llegar por otra vía que era conocido como el barrio obrero. Sí. Casitas pues construidas similares, yo me imagino que era el programa de construcción de viviendas de la época, y ahí sí. Viví muy pequeño, hasta unos 3 años, 4 años de edad, sí. Cuando nos mudamos hasta Lechería. Sí, bueno, hoy en día todavía el barrio obrero sigue allí. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo después tú llegaste al Liceo Tomás Alfaro Calatrava? ¿En qué año? Mi padre, nosotros vivimos aquí entre el barrio obrero Lechería, pero mi padre fue nombrado por el gobierno del presidente o del general Marcos Pérez Jiménez como jefe de la planta eléctrica a través del gobernador del estado, que era el doctor Manuel Arriaza, jefe de la planta eléctrica en la población de Aragua de Barcelona. Entonces también vivimos un tiempo allí.
más o menos cuando yo tenía unos 9 años de edad, regresamos desde allá y comencé a estudiar en algunos colegios aquí, como por ejemplo el Colegio Humboldt de Oriente, el Colegio Minerva. ¿Verdad? Entonces, bueno, así fui ya terminado la primaria, fui a bachillerato y inicié en el año 1963 el bachillerato en el Liceo Tomás Alfaro Calatrava. El Liceo Tomás Alfaro Calatrava hoy en día está cumpliendo 60 años de haber sido creado acá en la zona de Puerto La Cruz, porque en aquella época también ya habíamos hablado anteriormente del crecimiento de Puerto La Cruz en los años 50 y había esa necesidad de que la educación también tomara parte principal, por supuesto, en los adolescentes de la época. ¿Qué puertocruzano y de los sitios aledaños y vecinos no estudió en el Liceo Tomás Alfaro Calatrava precisamente en los años 60? Porque según la historia, este liceo comenzaron vamos a decir, la gente a pensar que hace falta. Había unos pocos colegios privados en la zona, pero hacía falta un colegio público que permitiera que aquellas personas que no podían pagar una mensualidad en esos colegios privados pudieran ir allá. Y entonces se convirtió el Liceo Tomás Alfaro Calatrava, como se llamaba en aquella época, en el ícono de Puerto La Cruz. Y como digo, ¿qué adolescente de esa época entre los años 50, 58, 59, 60 y parte de los 70 no estudió en el Tomás Alfaro Calatrava? Qué orgullo para nosotros decir que yo estudié o me gradué en el Liceo Tomás Alfaro Calatrava. Tomás Alfaro Calatrava fue un poeta anzoatiguense también, nacido en la población del Chaparro, y él es coautor junto con Luis Pastori del himno de la Universidad Central de Venezuela. Esa es una de las grandes hazañas, vamos a decirlo así, además de sus poemas que eran muy bonitos, que se les reconoce, porque claro, en aquella época, como en la mayoría de las épocas, se trata de ponerle un epónimo a las instituciones que estén acorde más o menos con el momento. Y por eso, entonces entramos los dos, que estudiábamos juntos en el Liceo Tomás Alfaro Calatrava en el año 1963. Tienes buena memoria, Vladimir. Pero hay que mantenerla. Bueno, eso es lo que estamos tratando aquí, de mantener la memoria y la historia, como lo dije al principio. ¿Qué fue lo que a ti más te impresionó cuando llegaste al Liceo Tomás Alfaro Calatrava por primera vez? Jovencito, muchachito de ¿qué? 13, 12 años. Bueno, quizás no hubo una, digamos, impresión por lo joven que uno era en ese momento. Sin embargo, si hacemos una comparación con lo que hoy día son las instalaciones educativas de los liceos o unidades educativas, tal como las denominan en el presente, pero las instalaciones del Liceo Tomás Alfaro Calatrava todavía ahí permanecen, ahí están, ¿verdad? Unas instalaciones amplias, cómodas, ¿verdad? Con una cantidad de facilidades que le brindaban al estudiantado, pues esa comodidad que se necesitaba para mí era una estructura imponente, porque un edificio, dos edificios como en forma de U más o menos, sí. Y entonces 3 pisos en cada lado, y además, ¿sabes lo que me impresionaba tanto? El hermoso auditorium que tenía y tiene el Liceo Tomás Alfaro Calatrava. En ese auditorio se hacían actos culturales, se hacían muchas cosas, incluso graduaciones también se hacían en ese auditorio. Cabían, recuerdo, 500 personas allí en ese auditorio. Bueno, aparte, y me permito hacer ¿cómo se llama? Un agregado a lo que tú estás diciendo. Ese programa es suyo, general. Eso, sí, esa es todas las actividades que se hacían en ese auditorio, pero uno lo recuerda más porque yo me acuerdo que el primer año, uno de los primeros salones, y por la sección que yo tenía estaba ahí muy cerca, era uno de los primeros que estaba, ¿no? En planta baja, pero cuando el difunto profesor Enrique Cedeño dirigía las clases de educación física, entonces uno veía siempre las muchachas que estaban ahí en sus chores, en sus cosas, ¿verdad? Entonces uno desviaba y claro,
venía la observación por parte del profesor que estaba en ese momento dictando alguna materia ya, ¿no? Pero la actividad de educación física lo distraía a uno momentáneamente. O sea que esa era la distracción de la época, porque hoy en día los muchachos se distraen con el celular en la clase. Claro. Y es muy bueno. Oye, ya que estás nombrando al profesor Enrique Cedeño, me gustaría primero nombrar al primer director que tuvo el Liceo Tomás Alfaro Calatrava, que fue el profesor Roberto Castillo Cardier. De Aragua de Barcelona. De Aragua de Barcelona, un hombre amado, querido por todos los estudiantes, muy respetable, muy caballeroso, una persona que se daba para con todos sus estudiantes, aun cuando él no impartía enseñanza, porque era el director y el director tenía muchas ocupaciones. Sin embargo, él paseaba por todos los salones, entraba, conversaba con nosotros, y una anécdota que yo recuerdo mucho, que me gustaba del profesor Roberto Castillo, que cuando él venía decía: muchachos, vamos a echar una conversadita. Y cuando decía vamos a echar una conversadita, uno se asustaba, porque esa conversadita era un regaño. Pero el regaño era tan bonito, sin alzar la voz, todo eran consejos, cariño que nos daba. Y él hablaba un poquito y decía, bueno, y para despedirme, pero cuando él decía para despedirme, era cuando iba a comenzar a hablar de verdad. Así, bueno, sí, yo recuerdo de él esas características, ¿no? ¿Cómo se llama? La aplicación propia de la pedagogía, de su experiencia como educador, ¿no? Okay. Y entre esos otros profesores que nosotros queríamos tanto, ¿a quiénes tú recuerdas más? Uno recuerda a los que generalmente impartían las materias más difíciles, ¿verdad? Háblese, por ejemplo, de matemáticas, pero decir un ejemplo. Y recuerdo al profesor Epsilon Martínez, que era, creo que de origen ecuatoriano. Ecuatoriano, sí, señor. También, muy sí. O sea, una persona alta, un tipo delgado, siempre vestido. Y esa es otra cuestión, ¿no? Que la vestimenta que usaban los profesores en aquella época, camisa manga larga, corbata, ¿verdad? Entonces, la forma como se dirigían y se expresaban con los alumnos, ¿no? Otra profesora, vamos a hablar en este caso, cambiamos de género, la profesora María José de Quijada, nos daba historia, en su momento también era en tercer año. Sí. El profesor... Su esposo, el profesor Renato Quijada. Los dos llegaron al liceo soltero, allí se conocieron y se casaron. Y nosotros los estudiantes contentísimos por esa hermosa pareja. La profesora María José de Quijada decía mucho, mira, mijito, ¿qué es lo tuyo? ¿Maleta o maletín? Eso era llamando la atención, que usted no se porta bien, ya usted sabe lo que va a pasar. Y uno derechito, sí. Había una profesora que todavía creo que está y vive aquí en Lechería, creo yo. Es la profesora Consuelo Rodríguez, nos daba geografía universal. Sí. También, muy cariñosa. Chiquitica como yo. Bien, así, una de las cosas que ya que mencionas a la profesora María José de Quijada, yo usaba en aquella época unos botines que usaban, y voy a hacer la comparación, me acuerdo, unos botines, como decir, más encima del tobillo, con una elástica a los lados, que usaban los Beatles en aquel tiempo. Imagínate. Entonces yo me lo ponía y me ponía unas medias rojas. Y el uniforme era gris. Entonces la profesora María José siempre decía, no sé qué cosa, y así como Filatov, con sus medias rojas y sus botines y tal. Siempre así, me acuerdo. Porque el uniforme de las muchachas era lo que antes se llamaba un jumper rojo con la camisa blanca. Y los muchachos iban con una camisa y pantalón gris. Caqui gris. De caqui gris. Larga. Sí. Claro. Bueno, y eso era al ver el color rojo, ya todo el mundo sabía, identificaba al estudiante liceo, porque eran las muchachas del liceo, con aquella pechera, que algunas compañeras la usaban hasta para hacer chuletas. Se escribían por dentro las fecheras, las tareas o las materias, y luego las que podían copiarse, sí. Hay otros profesores que uno también recuerda en los distintos años que uno cursó allí también. El profesor, por ejemplo, escultor, José Roca Zamora, cuya esposa, la profesora Victoria, también es mi amiga personal, tiene no sé si es una hija,
estaba casada con un oficial de la aviación también, también relacionada. El profesor Víctor Hugo Goyo, también profesor de inglés. Excelente la profesor profesora de inglés. María Gabús, también, que aparte quiero hacer una acotación. La profesora María Gabús una vez en un examen final, en la cual el jurado, entre ellos estaba el profesor Simón López Rivero, también uno de los más estrictos que había en ese liceo, quería tomar una decisión que no recuerdo exactamente, pero la profesora se ha fajado con el profesor López Rivero a defender a sus alumnos, y así fue, y lo logró. Así que bueno, no recuerdo eso. Y fíjate una cosa, en esa época, que era también muy bonito, había profesores de distintas nacionalidades, porque teníamos al profesor Epsilon, ecuatoriano, teníamos a la profesora Asisa Cohen, una señora, bueno, bella también, que era muy querida. Muy querida, y daba clases de varios idiomas, inglés, francés y manualidades, y era de Israel, unos ojos azules preciosos. Teníamos un profesor colombiano, el profesor Pinilla. Teníamos profesora cubana, que nos daba matemáticas. La profesora Aracelis, no recuerdo el apellido, no lo recordamos. Pero fíjense ustedes cómo distintas nacionalidades, además de los rusos, los polacos, que vinieron también en aquellas épocas, los españoles, también los teníamos aquí, y todas esas personas vinieron a enriquecernos a nosotros, los que todavía estamos acá en este plano, para que nuestra educación fuera tan excelente como yo considero que fue mi educación secundaria, igual que la universitaria. Y me voy a pegar de ese comentario que acabas de hacer, hablando de la calidad de la educación, la calidad de los profesores, del plantel educativo que había en ese liceo. Y había dos profesoras muy estrictas ellas, porque impartían aquella materia que fue eliminada, creo que hoy, de hace mucho tiempo, de hace algún tiempo atrás, del penso de estudio de los muchachos que están en el liceo, que se llama Formación Social, Moral y Cívica. Exactamente. Y me refiero específicamente a la profesora Solange Vargas y a la profesora Gladys Quirós, fallecida lamentablemente también. Qué profesora tan estricta, pero todo el mundo la respetaba como tal. Pero la calidad de enseñanza era muy buena. Había un profesor llamado Emiliano. ¿Qué te recuerda Emiliano a ti? Cuéntalo. Cuando yo estaba en tercer año de bachiller, ahí en el liceo, el profesor Emiliano Gil Mata era el profesor de química y era el profesor guía del curso. Entonces yo le comentaba a Chela que mi vida profesional de alguna manera está relacionada con el liceo Tomás Alfaro Calatrava, porque yo terminé pues después siendo aviador militar, y bueno, hoy día soy oficial retirado de la aviación militar venezolana. Entonces, en tercer año, en aquella época, los institutos militares tenían lo que se llamaba una campaña de captación, y enviaban sus representantes por todo el país a los liceos para ir buscando, estimulando a los alumnos de bachillerato para ingresar en esos institutos militares. Exacto. Entonces, en una ocasión, vino un oficial de la aviación, a quien tuve después el honor y el gusto de conocer, a dar su charla. Entonces, bueno, estábamos en el salón, yo estaba sentado de último, y a mi lado estaba el profesor Emiliano Gil Mata. En aquel momento, pues, mi rendimiento académico había bajado, pues, por unas razones personales y familiares. Entonces, el capitán, creo que el capitán Alberto González Amaré, era el que vino a dar la charla, conversó sobre, o expuso, cómo afectaba el rendimiento académico de un cadete dentro de la escuela para los exámenes finales. Por ejemplo, si a un cadete le reprobaba una materia, perdía un determinado número de días de vacaciones. Si le reprobaban 2, entonces perdía todas las vacaciones. En eso el profesor Gil Mata se voltea y me dice: Filató, tú nunca irás a salir de vacaciones. Entonces, yo cuando
les contaba esta anécdota a Chela. Yo decía, bueno, ¿cómo me hubiese gustado encontrar al profesor Gil Mata para darle la razón y decirle, bueno, ciertamente usted tuvo parte de la razón, no completa, sí, pero sí tuvo parte de razón, porque en una ocasión el análisis matemático pues me dio un poco duro, entonces bueno, quizás pienso yo, a veces uno como profesor conoce a sus alumnos y dice algunas cosas que quedan, y a lo mejor la persona o el estudiante se la queda para sí, si el profesor no sabe que lo dijo, o quizás también, tú sabes lo que yo he llegado a pensar, que es que como también, como digo, uno como profesor conoce a los estudiantes, él diría, no, Filatov es tan tremendo que ese no va a aguantar la disciplina militar. Sin embargo, vale decir que el general Vladimir Filatov Ryabkov, hoy en día retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, ocupó los más altos cargos en esta fuerza aquí en Venezuela. Entre tantas que tiene, nosotros podemos sacar a relucir que fue comandante de la base aérea Teniente Luis del Valle García, acá en Barcelona, comandante de la guarnición militar y además el más alto cargo que ocupó como comandante de la Fuerza Aérea Venezolana por allá por el año 2000. Entonces, imagínate, espero que el profesor Emiliano Gil Mata se haya podido donde quiera que esté, se haya podido enterar de eso. Y bueno, Vladimir, dentro de los profesores también, bueno, cabe mencionar el profesor Arévalo, el profesor Palomo, que fueron también Carlos Palomo, que ocuparon en su momento la dirección y la subdirección de él era subdirector. Exactamente. Pero capítulo aparte merece un profesor también amado por todos los alumnos. No había nadie que no lo quisiera. Me refiero al profesor Julio Gómez Durán, un español amante de las letras, de la literatura. Particularmente yo le agradezco. Fue él quien me enseñó a mí precisamente a querer la literatura, a escribir, a tratar en estos días como estoy ahora en los medios de comunicación social, por ese apego que tenía el profesor Julio Gómez Durán para con nosotros, que después que se retiró también estuvo viviendo en Maracay y también era un gran ayudante, o pertenecía muy relacionado con la Fuerza Aérea Venezolana. Y él hacía trabajo de, vamos a decir, de fotografía, y además le gustaba mucho interactuar con los indígenas venezolanos, y que yo sepa, pues aprovechaba estos aviones de la Fuerza Aérea para hacer su trabajo con estos indígenas en la Gran Sabana, en el Amazonas y todo eso. Pero uno de los grandes legados que dejó el profesor Julio Gómez Durán fue que fundó el Centro de Periodismo, que tenía un periódico, bueno, conocido acá, vamos a decir, en Venezuela, porque mucha gente lo llegó a ver fuera del estado Anzoátegui, que se llamaba El Esequibo, porque precisamente en esa época estábamos con aquello de que si peleando por un territorio y qué sé yo, y entonces el profesor Julio Gómez Durán buscó entre todos los estudiantes, ahí participábamos todos, desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, porque anteriormente el liceo era así, desde primero hasta quinto año, por eso pasábamos 5 años que éramos más que compañeros de trabajo, hermanos, amigos, porque en ese tiempo los valores estaban bien arraigados en nosotros, sobre todo la solidaridad, el compañerismo, la amistad, y entonces muchas personas pertenecieron a este centro de periodismo. Entre ellos, el doctor hoy en día, Genaro Yacelli, quien fue el primer presidente del Esequibo. Y digo que fue tan conocido porque allí se publicaba todo lo que tenía que ver con la vida del liceo. Claro. Por ejemplo, lo que tú hablaste ahorita de cuando venían los cadetes o a captación, por allí tenemos entonces nosotros las fotos de cuando venían y aprovechaban también para hacer competencias deportivas, competencias culturales, y además se publicaban las novias del liceo. La novia del liceo era un espectáculo, un evento que todo el mundo le gustaba, sobre todo a los muchachos. Y que no solamente eran novias del liceo, sino también se convirtieron en reinas de carnaval de Puerto La Cruz. Es correcto. Y hasta quizás de la famosa Feria de la Cruz y el Mar. Sí.
Exacto, Claro. hasta en el Esequibo también se publicaba eso. Tú sabes una cosa que se me olvidó decir cuando hablábamos del auditorium, que allí se presentaron incluso algunos artistas que hoy en día han sido de renombre en Venezuela, entre ellos la gran Moira Martínez, como se llama, sí, claro. Hoy en día es conocida como Mayra Martínez. Ella estudió Mayra acá, Martínez. comenzó el primer año en el liceo, y también se presentaban Guillermo González, Rebeca, no recuerdo el Rebeca apellido. González. Bueno, sí, también Rebeca González, y muchos artistas que llegaban aquí a la zona se presentaban allí, sí. Hay un a mí se me olvida su nombre y su apellido, pero hubo un grupo musical que se formó aquí en el área oriente, llamado Los Guaraguaos. Sí, cómo no. Y también fueron estudiantes del liceo. También fueron y estudiantes. digamos, el vocalista de ese grupo, que es médico, creo que se llama Eduardo, no me acuerdo ahorita Sí, el apellido. Eduardo, sí. Él es médico actualmente, tiene su Ajá. consultorio allí en un centro médico de la localidad. Okay. También a veces, una vez conversamos, ¿no? Sobre eso. Y ya que estás hablando del grupo Guaraguao, que fueron estudiantes allí, entre los estudiantes, ¿a quienes tú recuerdas? Ya yo dije ahorita a Genaro Yaceli. ¿A quienes tú recuerdas que una vez graduados allí fueron a otros sitios de educación superior, se graduaron y hoy en día hacen vida o han hecho vida acá en la zona norte y en todo el estado y también a nivel nacional? Hay compañeros que tuvimos en esa época que se caracterizaron por su rendimiento académico, y el que más me viene a la memoria es Pedro Celestino Armas. Un excelente estudiante. Lamentablemente falleció en una circunstancia poco confusa en la Universidad Central de Venezuela. Hay profesionales de la medicina. Puedo mencionar mi amigo el doctor Mortimer Arriaza, cardiólogo, aquí en la localidad también, ¿verdad? Y el médico veterinario Cruz Velázquez, lamentablemente también fallecido, con quien yo compartía muchos encuentros de pelota de goma ahí en el liceo. Bien. Jorge Hernández, ingeniero, Tillero, ingeniero también, que trabajó en la Compañía Eléctrica Nacional también. El doctor Genaro Yaceli, que nombré anteriormente, llegó a ser incluso presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Anzoátegui y diputado también acá. Hoy en día un abogado muy reconocido, todavía en ejercicio. Y además también yo recuerdo mucho había una compañera llamada Alida Alvins, que también era una estudiante pero espectacular, de esas que uno dice muy linda, bella y puro 19 y 20, ¿no? Sí, muchas otras personas que, lamentablemente desaparecido, también fallecido, el profesor Víctor Gil García, quien llegó a ser secretario general de gobierno y alcalde, y fue, además de profesor, que se graduó también en el Pedagógico de Caracas, también fue abogado y comunicador social, periodista, también poeta, escritor. Son muchos. Hay compañeros que estaban relacionados con el deporte también en la zona del fútbol. Adolfo Volpe, italiano también. Sí. Bien. Antonio Merlino Zaponara, ingeniero también. Recuerdo su nombre porque estos días lo recordaba con un joven, o sea, digo joven porque es más joven que yo, pero fue subalterno mío en la Fuerza Aérea. Él también muy ligado al fútbol, conoció a estos dos compañeros. Bueno, Vladimir, de verdad que me encanta esta recopilación. Pudiésemos estar aquí hablando durante 2 horas y más de lo que fue el Liceo Tomás Alfaro Calatrava. Pero esto es una buena parte, una bonita parte de lo que queremos hacer en estos programas Raíces Musicales. Muchísimas gracias por acompañarme, por enriquecer nuestro programa. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos como todos en estos programas de Raíces Venezolanas. Y quiero agradecer precisamente a mis amigos, la licenciada Glenis Salazar
y al doctor Genaro Yacelli por haber enriquecido este programa facilitándome la gran mayoría de las fotografías que ustedes están viendo en este programa. Gracias, Genaro, gracias, Glenis. Esto sin ustedes, con estas fotografías no hubiese sido posible. La mayoría de ellas fueron precisamente en el Esequibo y que precisamente las recopiló el profesor Julio Gómez Durán y se las entregó en sus manos al doctor Genaro Yacelli. Amigos, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad cuando estaremos haciendo otro de nuestros acostumbrados recorridos por la geografía venezolana. Y nos despedimos, como siempre, recordándoles que Venezuela es el país más bello del mundo.